Anderson y bienvenidos a un episodio nuevo de Cosmovisión, donde hablamos de temas de cultura popular, de libros y más. El día de hoy quiero conversar acerca de algo que he querido hablar durante mucho tiempo y es homeschooling. Bienvenidos. ¿Qué es el homeschooling? Algunos lo llaman educación en casa, otros educación alternativa. ¿Qué vamos a hacer en este episodio? Vamos a conversar primero acerca de tratar de definiciones acerca del homeschooling. Y lo que voy a hacer es que voy a abordar desde dos libros fundamentales. El primero es una guía para la educación en casa de Harris Crenshaw y el otro es Entonteciéndonos de John Taylor Gatto. Probablemente haré unas referencias a otros libros que tengo por acá, pero en mi experiencia con más de 8 años realizando educación en casa junto con mi esposa, debo decir que la educación en casa es más fácil de lo que uno cree. Es decir, infortunadamente, creo yo, por haber sido educados y criados en un sistema educativo industrial, hemos caído en el problema de que creemos que esa es la única metodología que existe para uno educarse. Creo que eso es equivocado. Si viajamos en el tiempo, el sistema educativo como lo conocemos no tiene más de 200 años, quizás 250, no lo sé exactamente, pero podemos preguntarnos cómo educaban las personas hace 2000 años, hace 100 años, hace 200 años, hace 500 años. ¿Cómo es posible que para el siglo XVII, XVIII hayan autores que jamás pisaron el colegio público, porque muchas veces no existían, pero existen obras que perduran hasta el día de hoy por ser célebres, por ser altamente académicas, empíricas, por así decirlo? ¿Y cómo es posible que hoy día, con la sobreinformación y la tecnología que tenemos, parece que la intelectualidad, la academia está siendo reducida a una estupidización, como lo dice John Taylor Gatto? Entonces, vamos a comenzar. Comenzar con una frase que un amigo mío me dijo hace unos 10 años. Él se llama Norm Wakefield. Es conferencista de homeschooling en el ministerio de Elijah Ministries. Y él me dijo lo siguiente: Anderson, lo principal a la hora de educar a tus hijos es cultivar una relación con ellos. Lo académico viene secundario. Realmente eso me impactó mucho porque aparentemente desprecia o pone en un segundo lugar la educación académica. Sin embargo, al evaluar un poco más con análisis esta frase, he descubierto por mi experiencia 10 años después que cultivar la relación con el niño efectivamente trae lo académico, creo, más fácilmente después. Porque si el niño es respetado, tiene confianza para preguntar, incluso las preguntas más tontas que existan, para preguntar por qué, para qué, cuántas veces quiera. Y si el padre y la madre tienen la libertad de decir, hijo, hija, no lo sé, no tengo ni idea, pero vamos a buscar juntos, miremos en la internet juntos, miremos en este libro y aprendamos juntos. Me parece que eso cultiva en el niño un deseo de aprender por su cuenta. Le coge amor a la lectura por su cuenta, le dan ganas de pintar, colorear, tocar un instrumento musical, soñar. En otras palabras, el niño puede imaginarse un cuadro feliz de su vida al futuro. Esto es lo que nos dice John Taylor Gatto acerca del sistema educativo. Este señor recibió el premio al mejor docente en Nueva York en los años 90. Y esto es lo que él dice: el sistema educativo pone a los niños en un salón de clase que parece una jaula invisible, aislados de la vida en comunidad, en donde las campanas y el timbre les interrumpen constantemente diciéndoles que no hay nada importante que aprender. Les obliga a solicitar permiso para un derecho natural, como el de ir al baño. Como papá, yo entiendo la preocupación de los padres modernos de que los hijos salgan adelante.
y aunque no escucho mucho esa frase hoy día, todavía algunos la dicen y es para que seas alguien en la vida. Me parece que eso es dañino y contraproducente, porque el niño no es valorado por lo que es o por lo que hace actualmente, sino que se le implanta un valor utilitario. Es decir, que aquello que él haga o que sea a nivel académico o en su reputación va a determinar quién es para una sociedad. Creo que eso es un error y devalúa el valor del niño y su sentido de importancia y de capacidad. En otro libro que se llama El cierre de la mente americana por Alan Bloom, nos dice, casi cada estudiante que ingresa a la universidad cree o dice que toda verdad es relativa. Imagínese usted que su hijo piense que si ve una planta de color verde es relativo, depende de la perspectiva. Bueno, a lo mejor pueda ver cómo los colores refractan y toda la ciencia de la luz. Sin embargo, en temas de ética, moralidad y la verdad, de leyes, infortunadamente hoy día la mayoría tiene un sentido relativo de la vida y no cree en la verdad. La verdad es algo que prácticamente es increíble. Aparte de eso, sé que muchos padres siempre preguntan dos cosas esenciales. Uno, cómo certificar y cómo hacer lo que el Estado dice. Y dos, cómo el niño va a socializar con otros niños. Vamos a ver dos respuestas que les puedo ofrecer acerca de esto. Primero que todo, en cuanto a la primera pregunta, si usted es cristiano, quiero recomendarle una cita de Primera de San Pedro 2:17 que dice: honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Creo que cuando preguntamos qué debemos hacer para certificar, para quedar bien con el Estado, estamos temiendo al Estado y no temiendo a Dios. En otras palabras, el Estado ha logrado imponer un miedo reverencial sobre nosotros al punto de que la primera pregunta es ¿cómo quedar bien con el Estado? Porque tenemos miedo de él y si no lo hacemos tendremos miedo a las represalias. Entonces, acerca de eso hay un problema que tenemos mucho en Latinoamérica y es que ignoramos las leyes que nos amparan y a las cuales nos podemos aferrar. Entonces, eso es una sugerencia hacia la primera pregunta. Si usted es cristiano, lo primero que debe hacer es buscar agradar a Dios, discipular sus hijos, transmitirles la fe a lo mejor de sus capacidades, establecer una relación de confianza, amor y disciplina, que es la misma palabra para discipulado, como usted pueda. Y estoy seguro que encontrará la manera. Pero creo que esa va a ser parte del desafío, es desaprender, cambiar el chip que nos han metido por 12 o más años en un sistema educativo en donde creemos que es la única opción. Padre y madre, usted necesita, si está insatisfecho con el sistema educativo, con su colegio, o si quiere hacer algo más, necesita entonces meterse en el mundo, en este mundo de la educación e informarse. ¿Qué es el homeschooling? Crenshaw nos ofrece la siguiente definición. Es una forma de aprendizaje desde casa en lugar de otro método tradicional como la escuela. Por lo general, los padres actúan como tutores, aunque también pueden emplear otros externos. Pero antes de olvidarlo, la pregunta 2, ¿cómo socializará el niño? De nuevo, si usted es cristiano y cree en la trascendencia de la palabra de Dios, de la Biblia, yo lo desafiaría a considerar qué pasaje bíblico o cómo justificaría usted bíblicamente que su hijo deba socializar con otros de la misma edad y que también necesite entretenimiento. Nos debe interesar qué dice Dios acerca de eso. En mi opinión, no he encontrado ningún pasaje que justifique ni el entretenimiento, ni que los jóvenes o niños anden con otros de su misma edad. Todo lo contrario, encuentro evidencias en la Biblia que cuando los jóvenes andan con los de su misma edad, las cosas no terminan bien. Un ejemplo de ellos es el Salmo 1, otro ejemplo es el hijo de el rey Salomón, que consultó a los de su edad en lugar de consultar a los ancianos expertos. Le quiero ofrecer a algunas personas muy conocidas que jamás fueron al colegio o que fueron educadas en casa. Una de ellas es Thomas Edison, Theodore Roosevelt,
Serena Williams, campeona de tenis, Franklin Roosevelt, Florence Nightingale, fundadora de la enfermería moderna, Michael Cohn, deportista, Alexander Bell, inventor del teléfono, Wolfgang Amadeus Mozart, Woodrow Wilson, Robert Frost. Probablemente algunos los conozca, otros no. Ellas son o deportistas o presidentes de los Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, desde los años 60 se ha aumentado numéricamente hasta hoy, hasta 2.3 millones de niños que son educados en casa. Alrededor de 3.4 millones de norteamericanos han recibido educación en casa. Y en Latinoamérica recientemente se ha tornado también muy atractiva esta metodología. Algunos estudios dicen que algunas ventajas y desventajas sobre la educación en casa. Ventajas: es barato, se pueden utilizar libros usados, puede planear las lecciones de forma más flexible, puede personalizar los temas según el interés o habilidades, fortalezas del niño, puede aprender con múltiples estudiantes de las mismas edades. Desventajas: puede causar vacíos de competencia, es decir, el niño puede carecer de competir con otros niños. Pueden ser necesarios como son conocimientos básicos de lectura. Puede o no. Puede carecer de materiales disponibles para ciertos temas. Me parece que hoy día hay mucha información disponible, pero esas son algunas ventajas y desventajas. Ahora, hay otro enfoque, o sea, son varios enfoques. El enfoque anterior es unidad de estudio. Ahora, este es un enfoque en todo en uno, es decir, es tradicional, estructurado, incluye gramática, lectura, es similar a trasladar el colegio para la casa. Tiene algunas ventajas, es detallado, es extenso, usa currículo paso a paso, permite que el estudiante haga una fácil transición de casa a la escuela. ¿Cuál es la desventaja de este sistema o de este enfoque? Puede ser costoso, sería casi igualito a la escuela y pues si usted está insatisfecho con el sistema educativo y lo que quiere es tratar una tendencia de personalidad del niño o necesidades especiales del niño o habilidades únicas del niño, es una desventaja para usted y es difícil de personalizar o modificar. Hay otro enfoque que es clásico, es decir, sigue la trivia, un método medieval que se divide en etapas, la gramática, etapa dialéctica, retórica, lógica y debate. Este me gusta mucho. La etapa gramática, el niño aprende sobre el mundo y lo hace de forma natural, visitando un museo, la naturaleza, caminando. O sea, el interés en la naturaleza se vuelve parte de su vida. La curiosidad es estimulada en lugar de detenida. Y me parece que cuando un niño está en un salón de clase y lleva estudiando 1 hora ciencias, suena el timbre y el profesor dice: ahora sigamos con esto. Y inmediatamente saca al niño del enfoque de donde estaba concentrado. Ahora, la etapa dialéctica contrasta lo aprendido, explica el cómo, el por qué y conecta la realidad de lo abstracto. La etapa retórica, el niño empieza a saber aplicar un poco sus conocimientos y luego lógica y debate, en donde usa el razonamiento para defender su posición y crear convicciones. ¿Cuáles son las ventajas? Utiliza libros de verdad. No textos ni currículos, sino libros publicados por diversos autores. Se enfoca en cierto contenido. Es ideal para familias cuyos hijos tienen más habilidades. Estas son tendencias y creo que a veces es difícil, pero es posible identificar la dinámica familiar y los dones de cada uno. Y creo que los padres tienen mucha influencia porque se ha perdido la noción de que todos los padres son maestros. Mamá, papá, usted no necesita un PhD o una licenciatura para enseñarle a su hijo. Y muchos tienen esos estudios, pero no lo hacen. Usted tiene algo que le puede transmitir a sus hijos. Si usted repara zapatos, es mecánico de carros, habla un idioma, lo que sea, usted tiene la responsabilidad y si tiene la capacidad, tiene la obligación de transmitirle a sus hijos lo que usted sabe. ¿Qué desventajas tiene este enfoque clásico de la trivia? Es que es difícil de usar cuando la habilidad del estudiante es variada. Puede sentirse menos estructurado que un currículo tradicional. En mi experiencia uno puede experimentar con estos enfoques y es una buena forma de descubrir. Además no hay ningún afán
en cumplir con proyectos. Lo importante es el crecimiento mental, físico y espiritual del niño. Que el niño crezca con confianza, que tenga la libertad de preguntar, de ser curioso, que usted pueda identificar para qué es bueno. Hay otro enfoque mejor que se llama unschooling, es decir, vivir como si la escuela no existe. Este es un aprendizaje natural, dirigido por el niño. Aprende sin coerción. Su premisa es aprender haciendo. Los niños hacen actividades según sean de su interés, facilitadas por los padres. Este método no se basa ni se apoya en libros o un currículo, es muy espontáneo. ¿Qué ventajas tiene? Libertad de buscar el conocimiento de acuerdo al interés. Es flexible, es manos a la obra, se enfoca en experiencias de aprendizaje, ahorra tiempo y dinero, fomenta el amor por aprender. ¿Qué desventajas? Puede carecer de estructuras, es decir, está la tentación en que si quieres o que familias hacen unschooling, entonces el niño puede dormir hasta las 11 de la mañana y no tener ningún plan. Creo que una desventaja es que el niño no va a aprender a controlar su vida y al menos apuntar a tener una agenda, unas metas. Puede arruinar el niño a quien nunca se le dice no. Es decir, de nuevo está la tentación de decirle al niño siempre que sí, porque él es quien guía el aprendizaje. Y tercero, puede crear vacíos de aprendizaje. No me gusta mucho este enfoque, pero en ocasiones es válido. Hay que tener una mente abierta para saber qué días o en qué momento aplicarlo. Por ejemplo, si el niño está estudiando acerca de el origen del mundo, por ejemplo, y ya es hora de ir a hacer una diligencia o de estudiar otra asignatura, usted debe tener la sensibilidad de, si el niño está enganchado con un tema, dejarlo que siga sumergido en el tema y aprenda como sea posible. Pero recuerde, usted es el director de esa orquesta. Actualmente hay un enfoque que es mezclado e interactivo. Algunos currículos son tan detallados que mientras el niño aprende, el instructor también lo hace mientras leen juntos. Genera confianza mientras el instructor responde preguntas del estudiante. ¿Qué ventajas tiene? Requiere preparación mínima para las lecciones. Usted puede usar guías. 2. Se involucran activamente tanto el instructor como el estudiante, es decir, el aprendizaje no es en una sola vía. ¿Qué desventaja tiene? Estudiar una lección completa con un estudiante puede tomar más de una sesión, muchas en ocasiones, y puede ser un desafío grande para niños de otras edades. Pero estas son algunas opciones que puede variar. Y bueno, de nuevo, cada país tiene sus normas. Algunos países está absolutamente prohibido que los padres elijan la educación de sus hijos. En otros está regulado y en otros países es de forma alegal, no es legal ni es ilegal, y en otros es completamente permitido. Usted debe investigar cuáles son las normas constitucionales y de la Secretaría de Educación en su país para que Dios le dé sabiduría y usted pueda elegir hacerlo con compromiso, con disciplina, con enfoque, con un objetivo. ¿Qué quiere ver en su hijo en el futuro? ¿Qué quiere desarrollar en él? ¿Cuál es el objetivo principal, el propósito dominante de educarlos en casa? Y así puedes tomar una decisión que le pueda ayudar en esto. Conclusión entonces. La educación en casa es una opción entre muchas. Hay colegios cristianos, hay colegios judíos, bilingües, privados, públicos. Los públicos generalmente son más baratos o son gratuitos, pero la educación es, en muchos países de Latinoamérica, la educación es de baja calidad. Además, si el salón de clase tiene 40 o 50 niños, no es posible, no hay poder humano que el instructor pueda concentrarse 10 minutos en solo un estudiante. No es personalizado. El niño está en medio, es como un grano de arena en medio de una playa. Y eso es una desventaja. Sé que hay muchas mujeres que son madres solteras que no se pueden dar el lujo de sacar a sus hijos del colegio. A ellas les sugiero que por lo menos tome algo de tiempo durante la semana, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, para usted revisar qué está aprendiendo su niño y poder usted estudiar con él. Invierta tiempo con él, fortalezca la relación
con su niño. Y de esta manera, por lo menos va a ser consciente de que usted es responsable, cómo su niño está siendo formado intelectualmente, emocionalmente y espiritualmente. Y bueno, hasta aquí este episodio de Cosmovisión. Espero que te haya agradado un poco. Espero que hayas aprendido algo y suscríbete. Y hasta pronto.